Estamos en Conexión B Análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestra sección de Derecho, Política y Seguridad con Luis Enrique Villalobos, que nos va a estar hablando, pues precisamente con todo esto que se ha dado, el papel de la oposición política en este nuevo régimen en nuestro país. Luis Enrique, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Vamos a hacer saludos a tu auditorio primero que nada y vamos a hacer un análisis después de la elección acerca de la oposición. Mira, Jorge, tenemos que puntualizar que Morena ganó y arrasó, sobre todo porque no hay una oposición política en el país, ni como partido, ni como personajes, salvo algunas excepciones por ahí que están a un punto medio, tal vez como Lili Telles o Colosio. De ahí en fuera no hay ningún personaje que pueda ser un contrapeso. El problema de la oposición política, y es la reflexión que deben de hacer, es que no quieren aceptar la verdad e insisten en dos falacias o dos mentiras. Uno, que hubo fraude electoral, que eso no es cierto, así como tampoco hubo fraude electoral en el 2006, en el 2012, en el 2018. Es muy complicado, que si no es casi imposible que haya fraude electoral, y que la gente de Morena votó por ignorancia. Morena tuvo 35 millones de votos. La oposición se tiene que preguntar por qué solamente ellos tuvieron 19 millones de votos. O sea, ¿por qué fue más atractivo Morena? Ellos intentan justificar los resultados por los programas sociales, pero los programas sociales estuvieron apenas en este sexenio, y desde antes y en la elección del 18, que no tenían programas sociales, también Morena arrasó. Con los programas sociales el PRI perdió la presidencia en el 2000, con los programas sociales el PAN volvió a perder la presidencia, y con la administración de los programas sociales el PRI volvió a perder la presidencia. ¿Qué es lo que sucede, Jorge? Y no quiere aceptar la oposición. Y estos 35 millones de votos, estas personas crearon una identidad que fue la chamba política que habrá hecho el oficialismo o López Obradorismo desde antes del 2018, una identidad política a esos 35 millones que se sintieron identificados con un movimiento, que no entraremos a discusión si está bien o está mal, con un movimiento político. Y esto es lo que debe de entender la oposición. La oposición hoy debe de trabajar para crear identidad con la sociedad, porque su estrategia de criticar al gobierno, que eso se lo deberían dejar a los medios de comunicación y a los especialistas, nada más les dio para 19 millones de votos. No sé por qué la oposición, hoy que no tiene recursos, piensa que siguiendo criticando al gobierno como estrategia política, Jorge, va a generar más adeptos. No, no va a ser así, porque la oposición no está haciendo un verdadero trabajo político con la sociedad. Lo que se enfoca la oposición es criticar al gobierno. Y ojo, la gente que votó por Morena o por López Obrador no votó por querer un buen gobierno o un mal gobierno. Votaron porque ellos les dio una identidad. Tú has visto, Jorge, que platicar muchas veces con una gente muy aferrada o que defiende a López Obrador, a Morena, es muy complicado. Y no es por los programas sociales, y no es de ahorita. Eso es lo que tendría que superar la oposición. Mientras la oposición no cambie su estrategia, el país va a seguir gobernado por un partido político. Esa es la realidad. Más que ganar Morena, la oposición perdió el país, Jorge. Y no se ve por dónde vaya a surgir alguna figura que haga un contrapeso. Coincido contigo, Luis Enrique, no entienden que no entienden, y efectivamente, este movimiento que le pusieron nombre, Cuarta Transformación, utilizaron y lo hicieron muy bien todo un megaparato de propaganda política que consolidó esto, una gran narrativa, como bien lo dices, Luis Enrique, una identidad partidista, una identidad política, y la gente, millones se sienten identificados con eso. ¿Por qué? Porque tuvieron el poder de la palabra, el poder de la acción, el poder de la propaganda, de la demagogia, del populismo, de todo lo que quieras, pero eso vende. Y si la Claro, y vamos, oposición no ha entendido eso, pues van a seguir en las mismas. es más, vamos a verlo al revés, Jorge. Hubo 35 millones de personas que ya no se identifican ni con el PRI ni con el PAN. Deberían de preguntarse por qué no fueron una opción viable para ellos o por qué dejaron ser esa opción.
porque Morena tiene 6 años de creación. Sí, es todo un tema muy interesante, lo vamos a seguir analizando. Luis Enrique, como siempre, muchísimas gracias. ¿Dónde te localizan? A villalobos-urbina@hotmail.com, Jorge. Saludos. Igualmente, muchas gracias a Luis Enrique Villalobos en nuestra sección de Derecho, Política y Seguridad.